Buenas tardes, muchísimas gracias por estar nuevamente en una charla del Juan de Mariana. Como sabéis, la semana pasada no tuvimos charla porque hicimos puente, pero ya estamos aquí de nuevo. El viernes volveremos a tener charla y hoy tenemos un evento muy especial. Sabéis que el Juan de Mariana intenta cooperar mucho con América Latina y sobre todo con organizaciones de América Latina, ¿no? Y este evento, digamos, es prueba de ello. Hoy tenemos el placer de tener, por un lado, a María Blanco, a quien todos ya conocéis, y María, no te voy a volver a presentar más porque al final, o sea, me refiero, ya todo el mundo ya sabe que Soy eres yo. doctora en ciencias económicas y empresariales y que eres profesora en el CEU. Y además llevas siendo colaboradora de esta casa durante muchísimos, muchísimos años. Pero también, y esto quizá no lo hemos dicho nunca, María colabora muchísimo también con think tanks de América Latina, ¿no? Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, pues con la Fundación para el Progreso, con Caminos de la Libertad y con Relial. Y hablo de Relial porque hoy tenemos a Silvia Mercado. Ella es periodista, es doctora en Historia del Pensamiento a secas. O sea, el pensamiento lo hemos estado hablando antes de empezar, sobre todo de los autores escoceses. Y además es la coordinadora de Relial. Relial, igual nos lo explica ella, pero lo voy a explicar yo también, es una red de think tanks pro libertad de América Latina. Aparte de estar coordinando Relial, también trabaja para la Fundación Friedrich Naumann en la región de América Latina. Hoy nos vienen a hablar de un proyecto que han desarrollado en Relial y en el que además María ha colaborado activamente y ha coordinado, que se llama Activemos el Futuro. Bueno, yo no quiero explicar mucha cosa, pero brevemente es un concurso internacional de propuestas de micropolíticas públicas para la reactivación económica y el fomento de la prosperidad. Entonces, la idea un poco de la charla de esta tarde es que tanto María como Silvia nos cuenten un poco el proyecto que han llevado a cabo y luego también hablemos pues, en qué medida este se puede replicar en países como España. Así que muchísimas gracias a las dos por aceptar la invitación, por estar aquí contándonos en qué habéis estado trabajando y nada, todo vuestro. Dale, Silvia. Muchísimas gracias, María, Irune, pues a todos los amigos del Instituto Juan de Mariana, de veras, por esta presentación, por este evento y la oportunidad de hablar de lo que fue el concurso, ahora una publicación y ojalá un proyecto para seguir adelante. Cuento un poquito, María, cómo empezó todo esto el verano pasado, en el momento más crudo del confinamiento en América Latina y también en España. Que surgió en una plática con María, ¿qué hacer por mañana? ¿No? Porque estábamos viendo todo negro, todo muy oscuro respecto de qué hay que hacer, o sea, estábamos literal a las órdenes de nuestros gobiernos, de la OMS, no había posible todavía vacuna en ese momento, pero pues, bueno, como buenos liberales optimistas, sabíamos que de alguna manera íbamos a salir de esto, ¿no? La experiencia ya nos había dicho que los individuos, cuando se nos deja en libertad, de alguna manera encontramos las respuestas y las salidas. Así fue que hablamos con María en una tarde, yo creo que de junio, julio, eh, respecto de qué hacer y a quién dar el poder, ¿no? ¿Quién debería hacer algo, los gobiernos o los individuos? Entonces, Relial, que es una red actualmente de 43 organizaciones, como bien decía Irune, think tanks, fundaciones, institutos y también partidos políticos en América Latina, eh, trabaja con organizaciones, pero en el caso de este concurso se decidió pensar en los individuos, cómo cada quien va a hacer su estrategia para salir de la crisis, ¿no? Hablamos con María y dijimos, a ver, ¿qué posibilidad damos, qué plataforma abrimos para que los individuos puedan repensar su mañana, ¿no? Cómo salir de esta crisis. Y fue así que surgió la idea de un concurso de micropolíticas públicas. No salió a la primera, porque en principio uno dice, un concurso, ¿no? Y lo primero que se viene a la mente son propuestas, hay concursos muy valiosos sobre ensayo, porque tendemos a pensar a veces en prosa y que nuestras ideas se vuelquen en una narrativa que más o menos tiene que ver con literario, pero para que llegue a micropolítica pública escalable fue un proceso que ahorita María yo creo que lo va a explicar mejor, pero la intención fue dar la posibilidad a que la gente elabore una idea que de alguna manera se pueda llevar a cabo, ¿no? Un proyecto que de alguna manera
pueda concretarse en una política pública a escala con la colaboración de otros actores. Entonces fue así, un poco ya en resumen, con la intención de pensar en mañana, por eso activemos el futuro, además una misión que también está encarnando la Fundación Frederick Naumann, el Restart, ¿no? Cómo nos reseteamos para empezar de cero. Entonces, con esa misión de afrontar el futuro, pensar en los individuos y cómo cada uno de ellos, cada uno de nosotros, podemos pensar respuestas efectivas a los problemas, quizás mejor que los gobiernos. María. Así es, así es. Estábamos además en una situación en la que aquí ya estábamos pensando, nos estaba diciendo nuestro presidente del gobierno, estaba a punto de decirnos salir todos y ya llega el verano y tal, nos acordamos todos, ¿no? De luego lo que pasó. Pero, sin embargo, en América Latina estaban como con un par de, o 2 o 3 semanas de retraso. Entonces, yo veía, igual que pasó con Italia y con España, que había una especie de decalaje y ellos iban quemando etapas antes que nosotros, y cuando nosotros estábamos subiendo, bajando en el ánimo, en la esperanza, en no sé qué, yo recuerdo pues, los amigos del Instituto Bruno León y en concreto Alberto Mingardi, que decía, bueno, no, espérate, yo he estado donde has estado tú, ¿no? Pues igual pasaba yo les veía completamente confinados, nosotros ya estábamos empezando a salir, estábamos empezando a tener esperanza. Y recuerdo perfectamente que la verdad es que trabajar con Relial y con Silvia es muy fácil y nos retroalimentamos, tenemos ya una especie de ping-pong entre las dos, y nos dimos cuenta de que efectivamente, y esto es una cosa que me parece importante, y es, estamos acostumbrados los liberales y los libertarios a argumentar muchísimo, nos sabemos de memoria todos los libros de todos los autores, y nos conocemos muy bien la teoría. Y la teoría es que el individuo al final sale adelante, que las políticas deben ser de abajo arriba, pero sí, como que hay cierto rechazo a hablar de política pública. O sea, hay una prevención absurda, porque la política pública es la política hacia lo público, hacia el público. Y puede provenir en una manera, o sea, los objetivos eran varios. O sea, demostrar que el poner en práctica el pensamiento se puede, que funcionar a la Hayek de abajo arriba se puede, que se puede plantear políticas públicas entre libertarios, porque si lo planteamos como tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué propones? ¿Qué idea tienes? Sin tener que pedir ayuda al gobierno, pues me parece la mejor difusión del liberalismo. Y entonces decidimos que los proyectos tuvieran diferentes mínimos, ¿no? Y la verdad es que ahí fueron muy generosos conmigo y me dijeron, ¿qué dices? ¿Cómo lo ves tú? Cuéntanos. A la conclusión a la que llegamos es que fueran proyectos de micropolíticas públicas para que la gente no empezara con cómo tiene que ser la sanidad, toda privada o no, porque eso es como, bueno, pues vamos a diseñar, hacer un saludo al sol, ¿no? A diseñar el Olimpo. Entonces, micropolíticas para que tú mires en tu barrio qué sucede y en tu ciudad y veas un problema, seas capaz como ciudadano de detectar un problema, puedas ofrecer una solución que sea una solución escalable, es decir, que tu solución pequeñita pueda aplicarse a otros barrios, ciudades o pueblos o lo que sea similares a los tuyos, amoldado pero similares a los tuyos, y que tuvieran un presupuesto. Es decir, yo sabía que la gente iba a empezar, o sea, tenía que tener unos fundamentos, que no necesariamente se exigía que tuvieras que citar a Hayek o a quien sea, ¿no? Sino que tuviera unas bases. Es decir, he detectado este problema, propongo esta solución, mi solución tiene unos fundamentos teóricos, veo la escalabilidad aquí, o sea, en estas circunstancias podían ser escalables, pero yo lo que quería era coger y poner los pies en la tierra y decir, bueno, hazme un presupuesto. Los presupuestos no siempre han estado mejor o peor hechos porque era gente de la calle de verdad. Y bueno, pues la verdad es que nos lanzamos al abismo directamente. Teníamos, pues la organización de Relial, el equipo de Silvia, son pocos pero bien duros, y entonces y trabajaron muchísimo. Yo también trabajé muchísimo, la verdad. Al principio tuvimos problemas porque porque llega el verano y hay un parón, porque hay confinamiento, porque es toda Latinoamérica de lo que se ocupa Relial prácticamente, y tuvimos que innovar o idear y reconvertir la promoción.
Y ahí el mérito absoluto es de Silvia y de su equipo, porque yo pues llego limitadamente a las redes sociales, ¿no? Y me gustaría que Silvia contara qué es lo que hicimos para que más gente, para darlo a conocer a más gente. Pues sí, como muy bien reseñas, María, este proceso, las primeras reuniones fueron en pleno verano, en junio, julio, y en agosto ya teníamos la campaña lista, pero ciertamente es un mes de vacaciones, al margen de que estábamos confinados, estábamos todavía no muy claros en qué hacer, home office y tal, y por ejemplo las universidades no estaban, fueron un nicho, no estaban en una actividad como normal para juntarlos y tal. Entonces, fue además un concurso en el desafío de entender las nuevas formas. O sea, el Zoom, que ahora es tan común, el año pasado todavía era como un nuevo experimento. Entonces tuvimos que hacer videos cortitos de entrevistas con Asdrúbal Vargas, nuestro colaborador en Costa Rica, explicando, ¿no?, de qué trata el concurso, de qué va a hacer Zooms extraordinarios con jóvenes universitarios que se sientan atraídos por el tema política pública. Y eso es otro de los desafíos, María, que también fue interesante en este concurso, que justo como no estamos relacionados a formular política pública, había el temor, eh, lo digo ya un poco por los resultados, ¿no? De yo tengo una idea, pero no sé si eso puede ser una política pública, de pronto es solo una idea. Entonces fue también caminar un poco con los concursantes respecto de qué es una política pública. Y queda ahí un pendiente para organizaciones que quieran trabajarlo, incluidas en realidad o no, eh, trabajar con los jóvenes en formular política pública y hacerles saber que como ciudadanos pueden ser propositivos, pueden llevar sus ideas, por abstractas que sean, a ser propuestas concretas para sus municipios, sus localidades. Entonces, también familiarizar el término política pública en América Latina, creo que fue un gran acierto del concurso, pese a todas las dificultades, ¿no?, de comunicación en ese momento, pero aún así fue bastante amplia la respuesta. Ya adelantando un poco, recibimos más de 50 propuestas de 14 países, incluido Haití. O sea, realmente también la virtualidad ayuda a que estas ideas puedan llegar fácilmente. Muchas propuestas de Venezuela, muchas propuestas de México. Entonces, pues, bueno, la respuesta fue muy grata, sorpresiva en cuanto a los temas, pero ya iremos llegando de a poco. En principio, eso fue la etapa de la convocatoria. Exacto. Y bueno, y empezaron, pues la verdad es que el trabajo de Asdrúbal Vargas, yo tengo la sensación de que no se lo he agradecido suficiente. Y yo sé que Silvia seguro que sí, pero realmente él llegó como cuando ya estaba montado todo. Afortunadamente nos conocíamos por redes sociales y yo creo que alguna vez le hemos llegado a coincidir en algún sitio, pero llegó cuando ya estaba el proyecto en marcha y qué puedo hacer, cómo me muevo, cómo hago, y lo movió todo fenomenal y tuvo tanto éxito que pues había que leer y leer y leer los proyectos uno otro y ver cuáles eran los mejores. Y entonces, ¿cuántos vas a seleccionar? Y yo, bueno, venga, selecciono 10 y de ahí 5 y luego tal, y un jurado, ponemos un jurado que sea gente, bueno, pues que esté dispuesta a elegir los mejores en función con los criterios y cuáles son los criterios. Bueno, en fin, la verdad es que ahí fue un trabajo. Yo no pensé ni siquiera pensé que íbamos a llegar a tantos, a 50, ¿no? La sorpresa es que algunos, que eran los que, la verdad es que los que más me gustaban, algunos eran como más académicos, de chicos que estaban ya en la universidad o que habían terminado y estaban haciendo un máster o algo por el estilo, pero muchos eran de gente que se notaba que simplemente, que era el objetivo, había tenido una idea brillante y la había puesto sobre la marcha, o que había visto en su pueblito particular algún problema que yo luego pensaba, pues esto igual en determinados sitios de Galicia o de el País Vasco donde hay todo valles y está todo como muy diseminado, pues a lo mejor podría funcionar, ¿no? Y también te das cuenta aunque vamos a hablar luego de esto, de la realidad de los problemas que surgen, lo privilegiados que somos los españoles con todo lo que nos quejamos, y nos quejamos con razón, pero resulta que es que hay países donde lo están pasando realmente mal y donde la pandemia ha supuesto un verdadero cataclismo desde el punto de vista de la alimentación de la población, de los servicios mínimos de todo,
y donde ha sido tremendo, ¿no? Estoy pensando en Venezuela, pero no solamente en Venezuela. Así que nos pusimos en marcha y bueno, pues ahí Relial y la Fundación Nauma fueron muy generosos porque dieron la oportunidad de que muchos trabajos se vieran recompensados, ¿no? O sea, por supuesto, tenía que haber una remuneración económica para los 3 primeros, pero la organización decidió que se seleccionaran 10, que los 10 mejores fueran publicados. Y a mí me pareció una idea magnífica que fuera en un ebook, o sea, en un libro que ahora mostraré, y no solamente en español, sino también en inglés. Que eso me parece fantástico porque en el momento en que salga, yo sé que se está traduciendo y puliendo, etcétera, pues permite que también otros países y otros ciudadanos angloparlantes conozcan las iniciativas, no solo del concurso en sí, sino las iniciativas de ciudadanos pues que se han puesto a pensar en medio de una pandemia y es un ejemplo, yo creo que para todos, de cómo pues efectivamente la teoría funciona, ¿no? Y eso que no fue las mejores circunstancias en las que se organizaron, o sea, se podía haber organizado en unas circunstancias mejores, de una manera más, pero fue todo como, no atropellado, pero íbamos como improvisando, siendo muy ejecutivos y con mucha imaginación. Entonces, al final no fueron 10, yo no fui capaz de elegir 10 y fueron 11. Al final fueron 11 trabajos. Me dejaron que fuera como una especie de decálogo de 11. Entonces, me gustaría, si Silvia, ¿quieres añadir algo? No, realmente... A mí me gustaría que cuando yo comparta, mientras comparto, tú vas contando el equipo de diseño, porque eso es tuyo, qué es lo que hicieron, porque ya trabajaron en el lanzamiento, le dieron toda una imagen maravillosa que ahora voy a compartir, ¿vale? Sí, quiero agradecer en especial a Brenda Rodríguez, que es parte del equipo de Relial, porque también concibió el concurso como un proyecto personal en términos de cómo hacer que esto repercuta y llegue a muchos jóvenes que puedan expresar sus ideas. Entonces, Brenda estuvo detrás de los diseñadores, Carlos Durán, Asdrúbal Vargas, de las personas que tradujeron las propuestas al inglés y realmente la intención del documento también fue entregarles algo en retribución a la gente que se tomó el tiempo de participar en el concurso, retribuirles con, tú nos envías en Word y nosotros por lo menos le hacemos un diseño para que luego tu proyecto esté presentable para que puedas ir a buscar recursos. Que de algún modo quisiéramos que esta sea una herramienta para eso, ¿no, María? Que muchas ideas tienen alto potencial, puedan llegar a puertas de otros actores, empresarios, políticos, periodistas, no sé, gente que también pueda mover de alguna manera estos proyectos y se puedan parcialmente incluso hacer realidad o puedan tropicalizarse de otra manera. Todavía tenemos pendiente reunirnos con todos los actores, con todos los autores de las 11 propuestas y qué hacemos con nuestro bonito documento, porque se puede hacer mucho más todavía. Exactamente. Este documento que estoy compartiendo ahora mismo en PDF está en ebook en la página de Relial, totalmente gratuito. Entonces, fijaros qué maravilla de diseño. A mí me parece magnífico porque se ve que son vecinos, que son ciudadanos que están pensando, ¿no? Bueno, en el libro tenemos unas palabras, Berta Pantoja, que es la presidenta de Relial, el presidente de la Junta de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, y con toda humildad yo, y Asdrúbal, que fue el magnífico socio, ¿no? Y aquí tenemos las 11. Las 11, el primero de los trabajos, John Galt y la seguridad alimentaria, de José Domingo Boschini y Antoni Sosa. Era una idea maravillosa de cómo crear un huerto urbano en un edificio, en las afueras de las ciudades, en edificios abandonados, que podían reutilizarse, ¿no? Había varios de seguridad alimentaria, de seguridad en el suministro de alimentos, porque realmente la pandemia el confinamiento y la crisis económica
golpeaba muy fuerte la posibilidad de distribuir alimentos a toda la población de determinados países. El segundo, Silvia. Solo quería comentar que así Sí. como el primero, que estaba muy bien pensado en términos de la estructura, también hablaba mucho de esta conciencia que tienen los jóvenes del tema seguridad alimentaria, cambio climático. Creo que también tiene que ver con que los millennials están muy preocupados por el clima, ¿no? Sí. Y eso es un dato para otros proyectos, para otros actores. O sea, hay una juventud muy consciente, muy proactiva en temas climáticos. Así es, así es. Estoy buscando los capítulos para que se vean. Aquí está, el primero. Este es el de la ilustración, está ahí. Y además me parece que es precioso cómo está editado, cómo está maquetado. Y es de dos estudiantes de Costa Rica que se basan en las ideas de Hayek para intentar asegurar. Ellos asegurar el suministro de alimentos. Ellos se centran primero en ver a quién está afectando este problema, cuáles son los fundamentos sobre los que se sustenta, la descripción del proyecto a corto plazo, a largo plazo, en fin, era un proyecto muy, muy completo. El segundo, bueno, atención a la bibliografía, ¿eh? El segundo, sin embargo, que a mí me gustó el que más, la verdad, me gustó casi el que más por de dónde venía y por el tema que trataba, porque es el acceso público, voy a ponerlo esto aquí que si no, no lo veo bien, el acceso público a los datos, la oportunidad ciudadana para la recuperación y la transformación eficiente de sus instituciones. Silvia, cuéntanos el tema del segundo. Y un saludo a Leo y a muchos jóvenes de Venezuela que siguen las actividades de Relial, de las contrapartes allá, como se dice, Libertad. Un saludo a Rocío, a toda la gente, porque además de la comunidad que tenemos de venezolanos con Relial, hay muchas personas que siempre están proponiendo, buscando alternativas, ya con tantos años de chavismo, de madurismo y tal, tienen como muy claros la identificación de problemas. Entonces, por ejemplo, el problema del proyecto de Leo ya es una respuesta, o sea, sobre la base de que hay intervención del Estado, sobre la base de que hay corrupción, porque como una consecuencia lógica a los regímenes socialistas es la corrupción desmedida. Entonces, él lo asume, ¿no? Y plantea cómo, como individuos, como ciudadanos, podemos plantear respuestas efectivas, a tener mejor control y hacer procesos más transparentes. Pero lo interesante es que ya viene de una sociedad que digamos, está viviendo hace muchos años en condiciones muy difíciles, ¿no? Entonces están surgiendo muy buenas ideas en sociedades muy, muy deprimidas en América Latina. Eso es A mí muy me valioso. pareció súper moderno, me pareció, y además él me acuerdo que estaba encantado porque es un firme seguidor de Juan Ramón Rayo, gracias al cual se introdujo en el pensamiento libertario, y realmente el trabajo de cómo la gestión de datos es importantísimo para que la ciudadanía controle a sus gestores, me parece espectacular. Y además él se da cuenta de los incentivos, cómo empezaría por gobiernos locales, cómo se podrían volcar los datos, el coste era muy bajo realmente, que incentiva la inversión, la entrada de recursos por vía fiscal, en fin, era un trabajo súper. Él incluye los costos del proyecto. Y termina con la frase de Kofi Annan: la información es liberadora, y tanto, ¿no? Y tanto. Y solamente quiero enseñar el tercero, porque para luego pasar a comentar y no aburrimos a la gente que nos está viendo con el compartir pantalla, que siempre están. Plataforma Digital Technitools de Irene y Lourdes, ¿no? Esmeralda no la llegamos a ver, pero en realidad es el trabajo de 3 ecuatorianas que se plantearon la importancia del emprendimiento. La importancia del emprendimiento, un poco como los proyectos de Amy Crowd que conocemos también en el Juan de Mariana, se plantean cómo pueden las nuevas tecnologías digitales ayudar al emprendimiento en un país como Ecuador,
en un país como Ecuador, y cómo se puede, esta imagen creo que define bastante bien cómo se puede gestionar, cómo se puede organizar en un ámbito de colaboración pues, las ayudas o ¿cómo se dice? Cómo se puede canalizar la necesidad de compartir y de colaborar diferentes jóvenes, porque se trataba de que fueran jóvenes, en proyectos de emprendimiento, ¿no? Compartiendo ideas, herramientas, etcétera, ¿no? Y crear trabajo sostenible, ¿no? Que las nuevas tecnologías estén al servicio de los jóvenes empresarios y no al revés. Sí, sí, de este proyecto yo solamente resaltar el buen diagnóstico que hicieron las chicas al momento de identificar los problemas del del ecosistema de emprendimiento, ¿no? Eso también es muy valioso de otros proyectos que ya estudian el contexto, lo entienden y hacen respuestas acertadas y muy precisas, ¿no? Entonces, lejos de ser herramientas muy amplias, muy fortuitas, tratan de atender a cuestiones muy puntuales. Se ve que, sobre todo en Ecuador, en Guayaquil, en Ecuador, una ciudad que tiene muchas empresas, que ha sido el motor de la economía ecuatoriana, ya tiene identificadas las posibles dificultades de los emprendedores. Y además es de base completamente hayekiana, la importancia y kirchneriana, ¿no? De la empresa austríaca, según la Escuela Austríaca de Economía, con la importancia de la formación, de manera que esta disponibilidad de la información permita que la empresarialidad en el sentido austríaco se despliegue y además eliminar los costes bueno, pues de intermediación, de forma que los empresarios, los jóvenes empresarios y los consumidores pues tengan un contacto mucho más barato y más seguro. Bueno, este es el proyecto, el primer paso del proyecto. El siguiente va a ser traducirlo al inglés y la verdad es que es cierto que la idea era ir un pasito más allá y de alguna manera encauzar, perfeccionar estos proyectos, porque todo es perfeccionable, todo es perfectible, y encauzar a estos ciudadanos, a estos jóvenes ciudadanos de estos diferentes países para ver hasta qué punto se pueden poner de verdad en práctica, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, pues también, de nuevo, las circunstancias de la pandemia tampoco ayudan mucho y bueno, yo no he tirado a la basura la idea, ¿eh? O sea, yo la tengo aquí en el run detrás. Y te quería hacer una pregunta, Silvia, que por supuesto yo sé la respuesta, pero me gustaría que tú, que estás al otro lado del Atlántico, me llamó mucho la atención algo que he comentado al principio, y es que había problemas que se repetían, es decir, de los 50 trabajos, pues habría varios de, por ejemplo, detección de defectos o de problemas en el mobiliario urbano en determinadas ciudades muy congestionadas o en determinados barrios de ciudades muy pobres donde no hay servicios públicos por parte de policías municipales, etcétera, que puedan estar al tanto de falta mantenimiento en las calles, en las aceras, en las farolas, en las papeleras de las calles, etcétera. Otro era el de la alimentación, que ya he dicho. Otro era la preocupación por lo que tú has comentado del emprendimiento. ¿Tú crees que al final se ha puesto de manifiesto que hay determinados focos de problemas comunes a Latinoamérica? Yo creo que sí, el documento es una buena prueba de ello, ¿no? Es como a escala un pequeño universo, como si hubiéramos hecho una gran encuesta a los jóvenes de América Latina. Y bien, como los problemas que comentas son los más característicos, también una intención por resolver, dar respuesta a partir de la solidaridad, ¿no? La pandemia tal vez prendió un poco un sentimiento de qué hago por el otro. Entonces, muchos proyectos apuntaban a tanto los que tenían que ver con tecnología como personas expertas en tecnología pueden ayudar al emprendedor de la tienda de lado, ¿no? Eso para mí fue sorprendente, digamos, nuevo. Creo que tuvo mucho que ver con las circunstancias, pero muchos proyectos se distinguieron por eso, por tocar temas de solidaridad, de la importancia con el otro a partir de problemas
que no es que no eran problemas nuevos, pero como que se visibilizaron a partir de las circunstancias que trajo la pandemia, ¿no? Yo sé que el Instituto Juan de Mariana, Irune, también en su momento, justo en la pandemia, lanzó una iniciativa que no es igual, pero que intentaba, yo creo, responder a la misma inquietud, ¿no? Me gustaría, ahora que has escuchado de qué va el proyecto y qué es lo que sucedió y todo el enfoque que a ti, yo sé que las políticas públicas pues es un terreno que te gusta mucho. ¿Tú crees que hay de alguna manera algo en común entre los dos proyectos? Yo creo que el espíritu, o sea, nosotros nos dimos cuenta durante la pandemia, en realidad durante los primeros meses de confinamiento, cuando, como tú decías al principio, cuando nosotros estábamos confinados y el resto del mundo pues poco a poco se iba confinando, de que el feedback que recibíamos sobre todo del gobierno, pero también de los medios de comunicación, era un poco bronco en el sentido de, yo siempre he dicho que yo creo que se fomentó demasiado el policía de balcón, ¿no? El a ver qué hacía el vecino, señalar, a ver si tal se saltaba la no sé qué norma, a ver si el otro no sé qué, a ver si tal iba con mascarilla. Entonces, y nos dio muchísima pena porque paralelamente estábamos viendo un movimiento brutal de gente a nivel individual, a nivel vecinal, en asociaciones, fundaciones y empresas de cooperación, pero sobre todo de resolución de problemas. Y resolución de problemas era algo tan simple como la señora mayor que vivía sola en casa y no podía ir a hacer la compra porque era grupo de riesgo, o que no podía ir a tirar la basura. Que no punto. Si en España, por ejemplo, los medicamentos no se pueden pedir online, los medicamentos sin receta, me refiero, ni en el súper, por lo tanto no se puede pedir un Globo. Es verdad que, por ejemplo, Globo creó una parafarmacia durante la pandemia y ahí nos dimos cuenta que bueno, pues eso, lo que os decía, ¿no? Que hubo un sector de la sociedad civil que se puso en marcha sin esperar a que el gobierno hiciese nada, sin quedarse mirando al gobierno pidiéndole que hiciese algo, ¿no? Y se coordinaron, ya os digo, a nivel vecinal, pues para solucionar estos pequeños problemas que os estaba comentando, pero también, por ejemplo, a nivel, digamos, más autonómico, incluso nacional, para llevar comida a hospitales, para gestionar espacios en los que las personas que estuviesen contagiadas se pudiesen aislar, para hacer máscaras no máscaras, perdón, como respiradores, incluso se llegaron a hacer con las máscaras de buceo estas de Decathlon. Entonces vimos todo eso y dijimos, no puede ser que no se le esté dando el valor que se merece a todo este tipo de proyectos, ¿no? Entonces decidimos hacer una base de datos con todo, ¿no? Con todo lo que pudimos recopilar, ¿no? De lo que se había hecho, y eso acabó en una web que se llama Respuesta Ciudadana COVID, con más de 1000 iniciativas a lo largo de toda España, desde municipios muy pequeños hasta a nivel nacional, como os decía, un poco pues poniendo en valor todas esas cosas que habían sucedido. De hecho, tuvimos algún evento aquí en el Juan de Mariana en los que hubo varias empresas y organizaciones que nos estuvieron contando que estuvieron haciendo para aquel entonces. Pero me parece muy interesante el proyecto que habéis comentado, porque yo creo que en el caso, por ejemplo, del proyecto del Juan de Mariana sería como la segunda parte. O sea, yo creo que la segunda parte sería, bueno, muy bien, nos hemos puesto de relieve que la sociedad civil, cuando quiere, se organiza y se puede organizar de forma muy eficiente para solucionar los problemas, sobre todo en situaciones de crisis. Ahora, ¿no? Que la pandemia ya poco a poco parece que se nos aleja y vemos abocados a la otra pandemia, que es la de la crisis económica y social. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Pero para solucionar problemas pero muy cotidianos, ¿no? Aquí ya no hablamos de no sé, fomentar la creación de empleo y cosas así que son como demasiado elevadas, ¿no? Sino hablamos un poco de lo que comentabais. O sea, por ejemplo, hubiese sido como muy interesante ver qué podíamos haber hecho para que cuando tuvimos aquí el problema con Filomena, ¿no? Pues las calles hubiesen quedado mucho más transitables de forma mucho más rápida que la que lo hicieron. Yo creo que la vida en general nos pone obstáculos que si tuviésemos herramientas como por las que vosotras nos habéis estado contando, pues probablemente sería mucho más eficiente y sería mucho más fácil coordinarse, ¿no? Para dar solución. Yo quería preguntaros a las dos,
Una pregunta que me ha rondado en la cabeza todo el tiempo del concurso y ahora estaba recuperando la idea que tengo en la cabeza y que no la he comentado nunca. Me da la sensación, siempre cuando me he planteado, ¿se podría haber hecho este concurso en España? ¿Sería trasladable? Me he planteado que el ciudadano español, a ver, estamos hablando de España y Latinoamérica, que son cosas diferentes, o sea, podríamos pensar en Europa. Bueno, en Europa, plantearlo en Europa me parece todavía más complicado, me parece todavía más difícil. No porque seamos más heterogéneos, no es por eso, sino porque me da la sensación de que el hecho de que las economías y determinados, no todos, pero determinados países, sobre todo los países que han participado más, son países donde el Estado es más fallido todavía, o sea, donde el Estado funciona peor. México, Venezuela, Ecuador, Haití, Brasil. Teníamos una propuesta de Brasil buenísima, pero estaba en brasileño. Él estaba en brasileiro y estaba fuera de normas. Pero yo rogué, ahí podemos, pero no pudo ser. Pero bueno, a donde voy es que la iniciativa surge cuando existe la esperanza en la mente del ciudadano, o por lo menos la posibilidad de que, bueno, esta gente, como no funciona nada, es posible que yo pueda tener que hacer algo. O sea, que es posible que lo que yo idee se pueda dar, ¿no? O sea, si me pongo en contacto con este tal, en un momentito lo organizo con mis vecinos, ¿no? Sin embargo, en España y en Europa tengo la sensación de que el Estado es mucho más sólido, tal vez más pequeño, pero está también organizado que es que lo que ha hecho Irune de Filomena, de la nevada tan tremenda y tal, que nos tuvo una semana o dos, o sea, fatal, que no se podía transitar por Madrid y hubo problemas serios, yo oía muchísima gente que decía, para eso está el Estado, ¿qué hace el ayuntamiento? ¿Cómo es que nadie? ¿Encima voy a tener yo que salir con la pala a quitar nieve? Y yo decía, pero vamos a ver, so bruto, es que, pues sí, vas a tener que salir con la pala, porque es que el Ayuntamiento de Madrid, España, país del sur, está mucho más preparado para calores que para fríos y sobre todo para una nevada antológica que hacía muchísimos años que no se producía, ¿no? Y sin embargo la gente seguía en la idea de, no, vamos a ver, si vienen los marcianos, yo no me voy a defender, no, que me defienda el gobierno, que para eso está. Y entonces, ¿es posible que esta idea que tengo yo en la cabeza de que allí donde el Estado realmente falla más, el ciudadano está acostumbrado a improvisar soluciones y que nosotros estamos un poquito narcotizados por el propio funcionamiento y la exigencia de que el Estado funcione? ¿Cómo lo veis? Yo, perdonad que tome la palabra, Silvia, pero, por ejemplo, yo sé que en España se hizo alguna cosa parecida. Estaba recordando ahora mismo que la Comunidad de Madrid impulsó un hackathon, que al final es algo parecido a lo que habéis hecho en Relial, pero básicamente lo que consiste un hackathon es en poner, digamos, sobre la mesa problemas, ¿no? Y pedir soluciones a esos problemas concretos, ¿no? Entonces, estaba viendo aquí, por ejemplo, había como 3 bloques: sanidad, salud, comunidad y empleo y empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reto de salud era cómo podemos ayudar a paliar los efectos negativos de COVID sobre las personas. Entonces, la gente tenía que proponer proyectos para dar solución a ese reto. Sin embargo, tampoco me da la sensación de que tuviese un recorrido brutal, si os soy sincera. Entonces, pero la verdad que no sé responder a tu pregunta, María. La verdad que no. O sea, lo único que sé aportar es que en España se hizo algo parecido y que tampoco le vi yo que tuviese mucho impacto ni nada de eso, la verdad. No sé cómo lo ves tú, Silvia. Lo que yo veo en América Latina, y a veces comparo con muchos amigos en Alemania, por la fundación en la que trabajo, digamos que tengo ahí como referente, es que es muy cierto lo que dice María, donde el Estado más te perjudica, tú ves las maneras de sortearlo, ¿no? Y los proyectos de la publicación, todos los que concursaron, afirman esta hipótesis. Y es que es cierto, en América Latina tienes que tener plan B, plan C, plan D, ¿no es cierto? Porque desde ahora yo ya sé que el Estado, por más que me está quitando cada mes para mi jubilación, no se va a hacer cargo de mi renta, o va a ser un dolor de cabeza y yo a mis 70 años yendo a buscar 3 pesos de lo que me corresponde por toda mi vida, ya lo sé, que eso no va a funcionar. Entonces, desde ahora estoy pensando con qué amigas me voy a asociar para ver en qué tipo de vivienda voy a tener, ¿no?
Y así en general, emprendedores, educadores en América Latina tenemos que ver cómo la vamos a sortear. Eso creo que nos da unas capacidades, no voy a decir superiores, pero distintas a jóvenes, por ejemplo, en Alemania, que tienen ciertas cuestiones resueltas, ¿no? No por decir estatistas, pero bueno, les ha funcionado mejor el modelo donde el Estado tiene más presencia, ¿no? Entonces, quiero pensar que en España se parecen un poco más a nosotros, a los latinos, entonces que pues van a sortear las situaciones más desde el punto de vista individual, ¿no? Pensando en el Estado más como algo que hay que no evadir, porque está ahí, los impuestos no van a dejar de ser obligatorios, pero algo que moleste lo menos posible para mi proyecto de vida. Entonces yo sí me imagino que Silvia, sí pueden surgir. a mí no me da la sensación que España sea un país en el que precisamente nos miremos al vecino y nos miremos a nosotros mismos cuando tenemos problemas, sino todo lo contrario. A mí me da la sensación que España es un país como muy dependiente, la palabra no es dependiente, pero que mira mucho hacia arriba, hacia el Estado cuando tiene algún problema, ¿no? Un Sí, país en la palabra es dependiente. Sí, ¿no? En el que pasa algo y como decía María, lo primero que todos nos preguntamos es ¿y dónde está el Estado? Y resulta, y esto es por los recortes, y esto es por no sé qué, ¿no? Porque entendemos que el Estado es el que tiene que estar preparado siempre para todo para dar respuesta. Y si no lo está, es que algo ha fallado, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que precisamente el Estado, entre comillas, no puede prever cualquier situación posible en el mundo, con lo cual nunca va a estar preparado absolutamente para todo. Y que tienen que ser también los individuos los que sean más responsables y los que, digamos, tomen un poco la iniciativa de solucionar sus problemas, ¿no? Y entonces a mí me da la sensación que ese no es el caso de España, ¿eh? Que quizá, probablemente, ahora sí te voy a dar una respuesta, María, a la pregunta que habías hecho, probablemente yo creo que tenga que ver con países, en ese caso América Latina, en los que la capacidad del Estado es inferior para llegar a todos lados, ¿no? O sea, muchas veces hablamos que hay países en América Latina, como puede ser Guatemala, ¿no? En el que el Estado no está presente en muchísimos sitios, sobre todo en regiones periféricas fuera de las ciudades principales. En España sí, en España el Estado llega prácticamente hasta el último rincón de nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo dificulta de alguna forma. Y desde el nacimiento hasta la muerte, ¿eh? O sea, todo el arco vital. Solo quiero decir que el problema en América Latina es que a veces el Estado está demasiado presente perjudicándote, ¿no? O sea, puede haber una iniciativa ciudadana y tal, dentro de los proyectos incluso de la publicación, que podría empujarse, pero en muchos países de América Latina se va a atravesar con 18,000 ventanillas para sacar el permiso de que eso sea posible, ¿no? Entonces... Es que de hecho la idea que había al principio, que se quedó ahí como frenada un poco del hacer un laboratorio y de intentar trabajar con los concursantes, a ver cómo se podía gestionar, chocaba en la cabeza de todo el mundo, o sea, en nuestras dos cabezas y en la de Asdrúbal, chocaba con la idea de nos vamos a encontrar con un chico que esté en un pueblecito o en una pequeña ciudad y que de repente el ayuntamiento, a saber quién lo lleva, y el responsable de este tema concreto, pues a lo mejor resulta que no lo resuelve pudiendo porque está destinando el dinero a otra cosa que a lo mejor no es tan importante o incluso, y no nos sorprendería, a su propio bolsillo. Entonces, era como, bueno, ¿qué hacemos? Y estaba ahí la cosa, ¿no? A mí hay otro tema que me gustaría comentar con vosotras, si estamos todavía en tiempo, y es la siguiente. Sí. A raíz de lo que estábamos hablando, de todo el diálogo que estamos manteniendo y de la idea de la Comunidad de Madrid, de poner encima de la mesa problemas, yo normalmente en mis clases un ejercicio que hago y es pedirle a mis alumnos que propongan ellos cuáles son los problemas, cuáles son las preguntas del examen. O sea, yo hago un concurso, lo hago en Historia del Pensamiento Económico, hago un concurso de preguntas de examen. Entonces, ellos tienen todo el temario, yo explico, leemos libros, leemos textos originales de Adam Smith, Silvia, y de Hume también, sobre el comercio, y de otros autores y tal, y tenemos pues nuestras clases normales, pero el último mes lo dedicamos a que todo el mundo hace una propuesta de 3-4 preguntas de examen. Y hay un concurso de preguntas de examen
porque a mí eso, primero, les obligo a estudiar, porque como tienen que estar mirando, pues quieras que no, están enterándose mejor, están pasando los ojos sobre las líneas y entonces están leyendo y están revisando todo lo que hemos visto durante el curso. Pero sobre todo, me permite ayudarles o guiarles en la búsqueda de cuáles son los nudos gordianos, cuáles son los problemas que realmente se planteaban unos y otros y cuáles son las preguntas que pueden ayudar a interrelacionar unas cosas y otras. Me da la sensación de que un plus que nos trae este concurso, aparte de que piensan soluciones, es que, y lo hemos dicho, pero lo hemos dicho como brum, así de rápido, identifican problemas. Es decir, hemos tenido a 50 más los que no hayan llegado o más los que hayan estado intentando pensar en problemas, 50 personas jóvenes pensando cuáles son los problemas relevantes, cuantificables, solucionables, escalables, pero han estado mirando problemas a su alrededor. Y esto lo uno con la idea de Silvia del principio, me da la sensación y esto creo que es general, que realmente, a menos que cojas los ministerios o tal, los jóvenes no tienen muy claro qué son políticas públicas. Si han estudiado algún tipo de gestión pública o alguna carrera de economía, de ciencias políticas o de periodismo, de no sé qué, identifican la lista de políticas que deben estar a cargo del Estado. Pero eso pueden estar más o menos, incluso podríamos pensar en un Estado libertario total donde toda esa lista de cosas no están a cargo del Estado. Es decir, en esa visión, el Estado es variable, pero los problemas son fijos. O sea, el problema sanitario, el problema de tráfico, el problema de los abuelitos no se mueven. ¿Te acuerdas la propuesta de esta chica guatemalteca de ir a bailar con abuelitos a las residencias para que se movieran? Porque, claro, no podían salir y entonces los problemas permanecen. Y por tanto, la solución de esos problemas es una política pública. Entonces, quería comentar con vosotras qué os parece. ¿Vosotros creéis que los jóvenes, sobre todo, y no tan jóvenes, pero los jóvenes sobre todo, tienen claro que las políticas públicas no son políticas estatales? O sea, este tipo de concursos que consiste, el primer paso es identificar un problema cotidiano que tengas a tu alrededor, en tu vecindario, en tu ciudad, en tu pueblo o en un sitio que conoces y tal. ¿Os parece que puede ayudar a que los jóvenes identifiquen políticas o micropolíticas públicas no necesariamente gestionadas por el Estado? A ver, ahí voy, perdón, Irune, pero ahí voy a... No, todo tuyo. Inmediatamente. No sé si a veces la figura del Estado no la tienen clara, porque la tenemos tan presente que se supone, digamos, de alguna manera, pero creo que sí les surge ellos dar una respuesta. Y me gusta muchísimo el ejemplo que tocas de la persona, de esta chica de Guatemala que proponía tardes interactivas, tardes de baile con los jóvenes, porque es súper visionario. O sea, si ahorita nos ponemos a pensar que seguramente en España, en muchos países de América Latina también, está cada vez bajando la tasa de embarazos de mujeres en potencial edad fértil, ¿no? Entonces, a escala, digamos, futureando, va a haber mucho viejo, poco joven y poco niño a futuro. Y algo hay que hacer con la gente mayor. Y va a ser gente dada cómo estamos trabajando cada vez más en temas de salubridad, que de alguna manera va a estar sana a sus 60, 70 años y productiva. Entonces, que un joven hoy en América Latina esté pensando qué atención ofrecer a estas personas es visionario y es muy interesante, ¿no? Y otra cosa como nota al margen, no habíamos pensado en el concurso para jóvenes, ¿recuerdas, María? No era, digamos, sí. Esto va a ser para jóvenes. Sin embargo, la respuesta vino de jóvenes. Es cierto. Más, por ejemplo, personalmente yo promocioné el concurso con públicos adultos contemporáneos, digamos, con gente mayor. Y sin embargo, la respuesta casi el 90% llegó de jóvenes. Y está en eso, o sea, tiene la capacidad de identificar el problema. Más allá de si es el Estado o no, pues yo voy y me aviento, me lanzo, propongo algo, quizás en borrador, quizás para este concurso que de pronto no llega más, pero sí está como un instinto propositivo de parte de los jóvenes. ¿Tú cómo ves el problema en España de la definición de políticas públicas o la identificación de problemas públicos en los jóvenes? Tú que eres súper mayor, Irune. A mí es que me da la sensación de que la gente no sabe qué es una política pública para empezar.
nosotros porque nos movemos en estos círculos, pero la gente no tiene ni idea de lo que es una política pública. O sea, yo me juego lo que queráis, a que si salimos a preguntar a la calle, nadie, y menos una persona joven, va a saber qué es eso de la política pública. Entonces a mí me da la sensación... O sea, voy a decir, o sea, perdón, por cambiar el tercio, pero tengo otra cosa que decir, porque antes yo he dicho que es verdad eso de que en España se mira mucho al Estado, tal y cual, pero yo creo que hay que ser honestos, y en España, por ejemplo, tenemos ejemplos de muchísimos espacios y muchísimas iniciativas autogestionadas. O sea, sobre todo, claro, yo porque he vivido 20 años en Cataluña y es como como los ejemplos que me vienen más rápido a la cabeza, ¿no? Pero desde, por ejemplo, bancos del tiempo, que no sé si conocéis más o menos qué es esto de los bancos del tiempo, pero... No sé, ¿te regalan tiempo o algo? ¿Te prestan tiempo? Bueno, es un intercambio, o sea, en vez de intercambiar dinero, se intercambia tiempo. Entonces, por ejemplo, yo anuncio que doy clases de inglés, ¿no? Y tú, imagínate que das clases de piano. Entonces, yo te doy una clase de inglés y tú me pagas con 1 hora. Entonces, yo tengo 1 hora para cambiar con otra persona que me dé otra cosa, ¿no? Y entonces eso se hace en barrios y la verdad que funciona bastante bien. O sea, pero no solo eso, es decir, existen un montón de iniciativas que surgen de forma autogestionada. El problema es que la gente no es consciente de que eso es política pública. Claro. Y además es la política pública más auténtica, es la política pública a lo Elinor Ostrom, ¿no? Que si estuviese aquí Edu Fernández le encantaría que estuviésemos hablando de Elinor Ostrom, pero es esa forma de gestión de lo común. Porque al final, yo creo que ahí hay un problema, me voy a meter en una camisa de 11 varas, pero yo creo que hay un problema con ciertos sectores del liberalismo como que entienden que todo se soluciona privatizándolo todo y que todo es muy fácil de limitar y tal y cual. Y yo creo que eso a veces pierde muchos matices, ¿no? Yo creo que hay como muchas cosas que se basan más en la gestión de lo común y hay muchas cosas que son, digamos, bienes compartidos o que se gestionan de forma más eficiente entre muchos, ¿no? Y yo creo que eso es positivo siempre y cuando ese tipo de iniciativas surjan bottom-up, ¿no? Y no top-down, que yo creo que es el mayor problema. Eso es una gran verdad. En realidad de lo que estamos hablando es de privatizar el problema, es decir, ponerlo en común. Ningún liberal puede pensar que todo es necesariamente tan individualista que no podamos ponernos de acuerdo, porque entonces no existirían las empresas. Y fíjate, pues... Desde los más libertarios son partidarios de la libre empresa y que el empresario organice su medio de producción como le venga bien. Pero el empresario, para organizar su medio de producción, necesita poner de acuerdo a mucha gente y no se hace... Sí, y por ejemplo, los más libertarios, que son los ANCAPs contractualistas, no te dicen que en el contrato, que los contratos son muy... rígidos o rigurosos, etcétera. O sea, los bancos del tiempo son un contrato. Entonces, eso es privatizar un problema, ¿no? La manera en la que, imagínate, vamos a poner, Silvia y yo, vamos a apostar por la chiquita guatemalteca para que los mayores y los jóvenes bailen, vamos a tener que fijar unas reglas y vamos a tener que asegurar que no va a haber incertidumbre en el cumplimiento de las reglas. Eso se llama contrato. Si es reforzable, o sea, si es exigible mediante la ley, pues entonces es un contrato legal que te pueden llevar a la cárcel si no lo cumples y todas estas cosas. Bueno, pues y establecemos las condiciones que creemos. En realidad lo que estamos haciendo, o sea, de lo que se trata el concurso es de pensar en problemas que afectan a lo común y aportar soluciones privadas. No necesariamente buscar una ley que desde arriba lo dice. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que el error es de perspectiva de estos libertarios. Estamos out of time, ¿no, Irune? No, pero sí, yo creo que podemos alargar unos 5 minutillos más si vale. Creéis que hay algún tema que se nos ha quedado en el tintero. La verdad es que hay bastante trajín en el chat, pero no hay ninguna pregunta. Hay muchas veces que en las conferencias del Juan de Mariana la gente aprovecha para contar sus cosas. Entonces ahí están dándonos más bien su opinión, ¿no? Más que hacernos preguntas, pero bueno, es interesante, ¿no? Por ejemplo, había una persona que nos contaba que había estado en un espacio social autogestionado y que se acaba de ir porque
pues por eso de que se buscan constantemente soluciones de fuera que vengan del Estado para solucionar los problemas que tienen, por ejemplo, en el espacio, ¿no? Entonces nos estaba como dando la razón a de las cuestiones que estábamos nosotros comentando. Silvia, ¿cómo lo ves tú? Pues yo realmente quiero agradecer mucho a todas las personas que creyeron, o sea, que confiaron en hacer este proyecto, empezando por ti, María, por toda la energía puesta en todo este proyecto que no ha acabado, y ahorita voy con eso. Vamos a seguir de alguna manera. ¡Cuenta conmigo! Sí, agradecer a todos los jóvenes que enviaron sus propuestas, más de 50, por la confianza, porque también hubo muchas preguntas, ¿pero qué van a hacer con esto, no? O sea, sí, ¿quién, tal vez un político se apropia de la idea, ay, ojalá, ¿no? Pero en realidad, no, era solamente ponerlas en una plataforma, pasarlas en limpio, a ver qué podemos corregir, qué se puede mejorar, a ver, tú tienes un problema con el presupuesto, lo pensemos. Era como esa intención, ¿no? Una muy primera, una fase muy inicial. Entonces, muchas gracias a todos los jóvenes por la confianza y decirles que realmente la siguiente fase no está tan clara porque todavía no la tenemos clara, ¿no? O sea, tampoco queremos llamar a todos a las 11 mejores propuestas y decirles, bueno, a ver, busquemos financiamiento del Estado, ¿no? Un patrocinador de la Fundación Naumann, digamos, que no sería el objetivo, justo queremos salir de la caja para pensar otras maneras. Entonces, esa siguiente etapa de laboratorio, de cómo hacer, es un desafío, realmente no lo tenemos claro. ¿Qué tipo de actores involucrar? ¿Cómo hacer que estas propuestas se traduzcan en política pública? Y reitero, una vez más, el diagnóstico muy claro, necesitamos alguna curso, no sé, herramienta que nos facilite a todos discursivamente qué es una política pública, ¿no? Entonces ese es un compromiso y espero que le podamos dar respuesta próximamente. Pues María, no sé si tú quieres decir algo para terminar. Sí, yo reflexión final. Reflexión final. La reflexión final siempre son las gracias, ¿no? Yo tengo el privilegio de ser amiga de vosotras dos. Entonces, tengo que agradecer, bueno, y de Pablo que está ahí escondido, tengo que agradecer a Pablo Ferrer que siempre está ahí preparado para lanzar iniciativas y para ocuparse de la cosa tecnológica, que no siempre es fácil y siempre tiene la sonrisa y tiene una paciencia que es un titán de la paciencia. Irune, que siempre, cada vez que te lanzo una piedrecita, me dices que sí y cuando te propuse pues poner en común y dar a conocer este proyecto, porque realmente me parece valioso, no por mí, por supuesto, sino por la iniciativa y sobre todo por los 50 trabajos y por todo esto que hemos estado comentando. Y bueno, luego tengo la suerte de tener a Silvia de colega, de compañera y de amiga, que es tan fácil pensar con ella a la vez y siempre busca la manera y el modo de que todo salga bien y de que salgan adelante los proyectos más innovadores. Y no, es que no puedo decir nada más que muchísimas gracias porque siempre, Silvia, has confiado en mí, todo ha sido así. A veces reconozco que me creaba cierta inquietud que me dijeras lo que quieras, porque era como, Dios mío, campo abierto, qué vértigo. Y ha sido fácil, tienes un equipo maravilloso y ojalá esto... Te digo que mi cabeza ya está bullendo, ¿eh? O sea, ya está ahí la chispa. Así que ya hablaremos. Pero bueno, ojalá que esto sirva para que el Instituto Juan de Mariana o cualquiera que nos esté viendo se le ocurran propuestas, concursos, lo que sea. Pues muchísimas gracias a vosotras dos. María, bueno, a ti siempre por apoyarnos en todo y estar siempre disponible siempre que te escribimos. Y Silvia, a ti ya te hemos tirado el guante para que nos des una charla sobre Smith o Hume en el curso que viene, así que estaremos también en contacto. Y nada, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros este proyecto tan interesante. Gracias, Irune, qué gusto. Gracias, María y Alice.